Muy buenos días. En primer lugar, gracias a Guillermo Artur de FIAP, a Ángel Martínez de Inverco y a todos los presentes por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Realmente estamos en situaciones de grandes retos. Aunque en la presentación anterior, Santiago Montenegro profundizó bastante en lo que son las tendencias en la región, de todos modos vamos a presentar algunas informaciones. Obviamente la pandemia del COVID ha profundizado la situación de nuestros sistemas. ¿Perdón? Okay. Gracias. La pandemia del COVID ha profundizado los desafíos de la región en materia de pensiones y como consecuencia de eso, varios países han decidido anticipar parte de los fondos de pensiones para enfrentar la pérdida de ingresos por parte de los trabajadores. En otros países, como es el caso nuestro de República Dominicana, aunque se ha planteado el retiro anticipado, importantes sectores y autoridades se han posicionado a favor de preservar el ahorro de los afiliados a las AFP. Esta medida de retiro anticipado de los fondos, obviamente, al ser tocado el sistema, pierde su blindaje y pone en riesgo lo que es la sostenibilidad de los mismos y el logro de sus objetivos, que es precisamente acumular el patrimonio para el retiro. ¿Qué ha pasado en Perú? Realmente yo no veo desde aquí, tengo que moverme para acá porque la letra es muy pequeña. Tal vez si me ponen un micrófono, por favor. ¿Sí? Sí, ahí me alcanza. Gracias. En Perú tenemos que desde antes de la crisis económica por la pandemia, ya se había aprobado el retiro anticipado de hasta el 95.5% de los fondos a los afiliados. Y luego se aprobó adicionalmente el retiro del 25% de los fondos que restaban para financiar una vivienda, la primera vivienda. Esta situación se vio agravada con la presencia del COVID y se aprobó en varias ocasiones seguir retirando los fondos de los afiliados. Primeramente, un retiro que podía alcanzar a $484 para aquellas personas que no habían cotizado y que tenían bajos ingresos o estaban cesantes. Luego se aprobó un retiro del 25% y más adelante nuevamente se hicieron dos aprobaciones para que los afiliados pudieran retirar su fondo. Básicamente con este escenario casi podríamos decir que en Perú se desmontó de facto el sistema, lo cual es muy lamentable. En resumen, si vemos las cifras que han sido ya retiradas de los ahorros de los trabajadores peruanos, al 30 de septiembre han sido desahorrados más de 25.300 millones de dólares. ¿Qué ha pasado en Chile? Y nos vamos a referir solamente a estos dos países, que es donde que más impacto ha tenido esta decisión de desahorrar y del retiro anticipado. Se han autorizado 3 retiros que permiten a los afiliados de forma voluntaria y excepcional retirar hasta el 10%. La suma de los 3 sería ya hasta un 30% de los fondos acumulados y en este momento, como todos sabemos, está prácticamente para aprobación el 4º retiro. En total, en el primer retiro, más de 40.000 millones de dólares, luego más de 36.000 millones y en el tercer retiro más de 34.000 millones. Con lo que ha pasado en Chile, solo decir que la realidad supera la ficción. Ninguno pensaríamos hace un año atrás que una situación similar se diera. Otros retiros en discusión están aconteciendo en Colombia, de hasta un 10% de los fondos. En Costa Rica, hasta el 50% de los fondos está en discusión que se apruebe. Y en El Salvador se ha propuesto que se retire entre el 30 y el 100% del saldo
sin la obligación de reintegrarlo. Y esto porque en El Salvador, previo a la pandemia del COVID, sí se permitía el retiro de los fondos con el compromiso de posteriormente reintegrarlo. En el caso de México, la compañera lo va a presentar más adelante, compañera de panel, y en el caso de República Dominicana se ha planteado el retiro de hasta el 30% de los fondos, pero como decía, ha tenido un amplio rechazo, sobre todo de las autoridades monetarias y de los principales sectores productivos y económicos del país. Y en este sentido señalar que precisamente el año pasado hubo un primer proyecto de retiro anticipado del 30%, y a la cabeza del rechazo al mismo estuvo la misma autoridad monetaria con un comunicado a espacio pagado ampliamente difundido, donde mostraba el impacto en la pérdida de las pensiones, pero también lo que sería el impacto para la economía dominicana de que un monto que superaba en ese momento los 180.000 millones de pesos, ya ahora el proyecto equivaldría a alrededor de 220.000 millones de pesos, lo que tendría para nuestra economía, sobre todo por la característica de que el 100% de la inversión de los fondos de pensiones se encuentra en el mercado local. Esto sería prácticamente tendría un impacto económico que nos retraería a más de 20 años atrás, cuando tuvimos una crisis financiera que todavía hoy estamos pagando. Por tanto, obviamente, el retiro anticipado de los fondos de pensiones es una decisión contra natura para los sistemas de pensiones. El volver a los sistemas de reparto, que también se está planteando en la región. En el caso nuestro, el proyecto del retiro anticipado del 30% no está solo, sino que también incluye el plantear que se cambie el sistema de capitalización individual que tenemos en República Dominicana desde el año 2003, un sistema que se estableció en nuestro país donde no teníamos prácticamente una protección en pensiones. Solo había 2 esquemas de leyes anteriores de reparto, una de ellas la ley 1896, que se aprobó en la misma época en que se aprobaron las leyes del Seguro Social en toda la región de América Latina, en la década de los 40, pero que no llegó a ser universal. Y por tanto, más del 85% de los trabajadores en el país estaba sin protección de pensiones en el año 2003, cuando comenzó el sistema de AFP en República Dominicana. Contrario a retrotraernos de nuevo a los sistemas de reparto que, como se ha dicho a lo largo de la mañana, son insostenibles por definición, se requiere fortalecer los 3 pilares, un pilar solidario, un pilar contributivo, y incentivar y estimular los esquemas de ahorro voluntario, sobre todo con nuevas modalidades como el enrolamiento automático, y aprovechar la economía del comportamiento. Si vemos la diferencia de las regiones en términos de tasa de aporte, como bien se explicó en la mañana, es curioso incluso que los números se invierten, ¿no? El promedio de tasa de aporte en los países OECD es 19%, y en los países de América Latina es de 9.1%, prácticamente 10 puntos menos. Ahora, brevemente vamos a presentarles qué estamos haciendo en Dominicana, aunque todavía no tenemos un proyecto en sí, pero sí el sector de las AFP, ante el escenario no solamente del entorno internacional que invita y nos obliga prácticamente a, además de las situaciones tradicionales de perfeccionamiento que amerita nuestro sistema de capitalización individual, con el agravamiento del COVID, se ha planteado en el país una discusión en torno a la ley 8701, que es la que creó el sistema de seguridad social, donde tenemos nuestro sistema de pensiones con capitalización individual. El sector de las AFP ha puesto ante las autoridades, ante la opinión pública y los demás sectores, lo que es la posición, luego de varios diagnósticos
que se han hecho varios estudios de cómo se proyectan las tasas de reemplazo en la República Dominicana y vamos a compartirles a ustedes también cuáles son esos puntos. Estamos conscientes de que se amerita perfeccionar el sistema, no reformar. La palabra reforma es una palabra que nos lleva prácticamente a muchas cosas. En efecto, lo que necesitamos es nuestro sistema hacer los ajustes y perfeccionamientos, porque sí hemos logrado avances en la República Dominicana, no teníamos protección de nuestros trabajadores y también lo que ha significado el ahorro a través de las cuentas de capitalización individual administradas por las AFP han contribuido con la estabilidad macroeconómica, con la liquidez del sistema financiero, la profundización del mercado de valores y han generado rentabilidad económica para nuestros afiliados. Tanto así que más del 50% del patrimonio acumulado de los fondos de pensiones administrados por las AFP en República Dominicana ha sido generado por la rentabilidad que éstas han logrado a favor de sus afiliados. Y frente a esa realidad, entendemos que aún así las tasas de reemplazo o los niveles de pensión, que en promedio se proyectan alrededor del 30%, entendemos que es una tasa de reemplazo insuficiente y debemos hacer los ajustes para que en el país los trabajadores tengan mejores pensiones y seguir siendo clave en lo que es el crecimiento y desarrollo económico de la República Dominicana. Hicimos un estudio recientemente con la firma Novaster, encabezada por este estudio por Diego Valero, David Tuesta y Edgar Robles, donde se analizó qué ha significado el sistema de pensiones con capitalización individual en la República Dominicana en términos macroeconómicos e inclusivos. Y precisamente el hecho de que el 100% de los fondos de pensiones está invertido en el mercado local muestra el alto impacto que han tenido este ahorro en nuestra economía. Tanto así que efectivamente la República Dominicana tiene una de las economías más estables y de mayor crecimiento en toda la región de América Latina en los últimos 20 años. El 1.13 puntos del crecimiento anual promedio que ha tenido la economía dominicana está explicada por el ahorro de los fondos de pensiones administrados por las AFP, es decir, más de un quinto del crecimiento económico en estos últimos años está explicado, lo que muestra realmente el alto impacto favorable y positivo en la estabilidad y en la generación de riqueza de sectores claves como son turismo, zona franca, agroindustria y sobre todo también los servicios. Entonces es una realidad innegable de la favorabilidad que ha sido para el país este sistema. Ahora bien, tenemos una propuesta robusta que tratamos y pretendemos que sea de 360 grados, no solamente mirar lo que hasta ahora tenemos como afiliados en nuestro país, sino lograr que el sistema llegue a ser universal, pero que sea sostenible, equitativo, eficiente y que integre también la protección en salud, que en este momento todavía no la tenemos en el país. Lo primero que planteamos es que se tenga garantía de pensiones mínimas contributivas. ¿Y cómo lo hacemos? La Ley de Seguridad Social en nuestro país, y recuerdo que cuando entramos a la FIAP no se entendía mucho que existiera este esquema, pero nosotros sí lo teníamos, existe lo que se llama el Fondo de Solidaridad Social. Y este Fondo de Solidaridad Social no es más que un patrimonio que se acumula, se invierte incluso con las mismas reglas de inversión de las cuentas individuales y que administra la AFP estatal, que es otra de las características que desde siempre nació en el sistema de pensiones dominicano. Nosotros originalmente tuvimos 9 AFP cuando el sistema nació, una de ellas estatal y las demás eran de capital privado, incluyendo capital no solamente local, sino internacional. En este momento tenemos 7 AFP, de las cuales 6 son de capital privado y hay una AFP estatal. Y todas funcionan perfectamente con las mismas reglas y cumpliendo las mismas regulaciones, tanto la pública como las privadas. Como sucede naturalmente con el sistema financiero bancario. Existe un banco
estatal y también existen los bancos privados. O sea que la experiencia bancaria nosotros la llevamos a la parte del sistema de AFP y ha sido altamente positiva. Entonces, este Fondo de Solidaridad Social, de acuerdo con la ley actual, exige que para un trabajador recibir una pensión mínima garantizada contributiva tenga que cotizar 25 años. La propuesta de las AFP es reducir ese requisito de 25 a 15 años solamente, o 180 cotizaciones. En nuestro país las cotizaciones son mensuales. Y así garantizar una pensión mínima equivalente por lo menos desde el 60% para irse incrementando en la medida en que tenga más meses de cotización hasta el 100% de la pensión mínima. La idea es que un trabajador que tenga capacidad contributiva limitada, pero que tenga capacidad contributiva, no se quede sin pensión. Esto, como decía, se complementaría con el Fondo de Solidaridad Social. También entendemos que debemos tener un sistema funcionando de pensiones mínimas solidarias. Obviamente, siempre habrá trabajadores que no tengan capacidad contributiva, pero el sistema sí permite focalizar e identificar quiénes son esos trabajadores, a quienes darle. Y nosotros en el país tenemos un sistema que se llama el CIUBEN, que ha identificado con el diseño de un perfil socioeconómico quiénes son las personas que estarían dentro de este segmento. Pensión por discapacidad vitalicia. Un poco particular, en nuestro país tenemos las pensiones por discapacidad que cesan al momento de llegar a la edad de retiro de las personas, pero no toca el fondo de pensiones. Nosotros planteamos que sí, cuando un trabajador tenga una enfermedad discapacitante total, aún tomando su fondo de pensiones, pues que se le pueda lograr tener una renta vitalicia por discapacidad, pensión por discapacidad vitalicia. Y esto obviamente sí tendría un costo nuevo, un 0.75%, porque actualmente el seguro que protege la discapacidad y la sobrevivencia en Dominicana es del equivalente al 0.95% del salario cotizable, pero habría que hacer un ajuste para lograr que esta discapacidad tenga una pensión vitalicia. Esto es por la naturaleza de nuestro país, tenemos muchos dominicanos emigran y reclaman que no tocan su fondo. Nosotros planteamos que si un afiliado en Dominicana acredita a cambiar de residencia, pues que pueda también portar su fondo al país donde resida. Por supuesto, esta normativa tendría muchas particularidades que cumplir, pero igualmente el que quiera regresar al país también pueda traer sus patrimonios. Integrar a los independientes en este momento solamente están afiliados y protegidos los que son los asalariados. Nosotros entendemos que hay que facilitar que en las características, condiciones y con las, naturaleza del trabajo, no necesariamente tenga que ser asalariado, un trabajador pueda también estar protegido en su AFP. Una cotización gradual para incorporar a los informales. Tenemos, similar a los países de la región, que la informalidad ronda alrededor del 57% del mercado laboral. Entonces, nosotros tenemos la propuesta de que de manera gradual, como comenzó el sistema, también se puedan ir incorporando con una cotización menor. Obviamente el ahorro voluntario, tanto individual como el colectivo por el enrolamiento automático. Equilibrar las tasas de reemplazo entre mujeres y hombres, porque las tasas tienen una diferencia, ese cambio podría mejorar las pensiones de las mujeres. Y el tema de la edad de retiro, lo cual tiene amplio rechazo siempre en toda la población, nadie quiere que le aumenten la edad de retiro, ya estoy finalizando, por supuesto. Solo mencionar que la expectativa de vida en el país, cuando la ley del Seguro Social se hizo en el año 48, la esperanza de vida al nacer era de 47 años.
y la edad de pensión en ese momento era 60 años. Actualmente la expectativa de vida en Dominicana ha aumentado 27 años, 74 años, la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, la edad de retiro en pensiones sigue siendo 60 años. Eso naturalmente invita a que la edad de retiro tenga que ser un elemento a considerar. Solo concluir con un mensaje: las reformas deben ajustarse a las características de cada país, por eso nos tomamos el minuto de mostrar qué nosotros estamos planteando de acuerdo a nuestro sistema. Deben tomar en cuenta el mercado laboral y la tendencia que lleva para aumentar la cobertura, sus mercados financieros y de valores y la economía donde invertimos los fondos de pensiones. Tomar en cuenta asimismo algo muy importante, que es la expectativa que tiene cada persona sobre su retiro y obviamente por ser el protagonista del sistema. ¿Por qué debemos fortalecer y no reformar el sistema hacia el cambio del modelo? Los sistemas de ahorro individual son más sustentables, tienen un alto impacto en el ahorro de los países. Monitoreamos en tiempo real cómo se proyecta la pensión de cada trabajador afiliado, democratiza el ahorro y elimina la inequidad de los regímenes de pensiones con esquema de privilegio, permitiendo focalizar los programas de asistencia hacia aquellos que efectivamente la necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jáquez, y perdón esa labor de policía que tengo que hacer, pero el tiempo nos apremia.